Esta es la noche en el continente americano. Mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Me encanta saludarlos. Soy Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias. Les hablo desde el Centro Internacional de Noticias NTN 24 en Washington. Y también soy la directora de este programa de opinión, de análisis, de debate, de conversación y de charla. Hoy nuevamente de una cobertura en terreno, en uno de los epicentros más cruentos. En un momento en el que hace 18 meses en el mundo occidental nadie se imaginaba que podía haber una guerra en Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial, nadie se imaginaba que un país pudiera invadir a otro. En este caso, la decisión de Vladimir Putin de invadir a Ucrania, la potencia rusa invadiendo a un país de la Europa del Este. Pues nuevamente vamos a estar ahí escuchando a Jefferson Beltrán, subdirector de este programa, quien en terreno ha cubierto durante unos días esta guerra y ha tenido la oportunidad de conversar, de compartir experiencias con las personas que día a día enfrentan uno de los peores horrores de la humanidad. Es la guerra, y con los militares que también enfrentan al ejército ruso. Todas esas historias, vivencias de estas personas son muy valiosas para entender lo que ahí sucede. Jefferson Beltrán, quien ha asumido riesgos, por supuesto, porque cubrir en terreno esta guerra pues genera unos riesgos, ha logrado todas estas historias y vamos a seguir conversando con él sobre su experiencia y sobre lo que estas personas le han compartido. Jefferson, un placer saludarte nuevamente. Gracias por estar aquí, como siempre, y nuevamente en esta entrega sobre este gran especial que has preparado en Ucrania en terreno. Claudia, buenas noches. Como siempre, un privilegio y una gran oportunidad de estar contigo aquí en el programa La Noche, hoy con la segunda parte de este especial periodístico Ucrania en las entrañas de la guerra. Hoy tendremos la oportunidad de compartir con ustedes algunas de las experiencias que tuvimos, no solamente en las ciudades destruidas, en las ciudades que estuvieron bajo la ocupación rusa, sino también en las trincheras de guerra. Estuvimos a menos de 7 kilómetros de donde está el ejército ruso y allí presenciamos la valentía con la cual jóvenes ucranianos luchan por la libertad de su país. Pues precisamente usted, Jefferson, viajó a esas trincheras de las zonas de combate donde están los militares ucranianos, librando esos momentos, resistiendo y recuperando terrenos que habían estado en manos de las tropas rusas. Esto es una contraofensiva ucraniana, no solo para detener ese avance de los rusos, sino también para recuperar esos territorios que entraron, lograron ocupar, pero que el ejército ucraniano ha logrado recuperar. Hay otros que aún continúan invadidos, pero hay unos territorios muy importantes que Ucrania ha logrado recuperar. ¿En qué parte exactamente estuvo usted, Jefferson? Claudia, estuve en una zona que queda a menos de 7 kilómetros del frente de combate. Estuvimos prácticamente en una línea donde hay trincheras en las que un grupo de soldados ucranianos defienden a aquellos militares que están dando la batalla en el primer frente. Dicho en otras palabras, si cae el primer frente de la batalla, ellos son los encargados desde esa trinchera de detener ese avance ruso. Cuando llegamos a esa zona, Claudia, estamos hablando de la ciudad de Kupiansk, nos encontramos con una ciudad fantasma, una ciudad completamente destruida. Hasta el pasado mes de septiembre, hasta hace cerca de un año, allí estuvieron los rusos. Pese a que Ucrania recuperó su presencia, su soberanía en esta ciudad, los pobladores aún tienen miedo. Son muy pocas las personas que uno ve en medio de esas casas destruidas, de esas iglesias que se encuentran en esta hermosa ciudad que hay que recordar era una de las más bellas de Ucrania y en este momento se encuentra completamente destruida. Con este reportaje marcamos nuestra entrada a la zona de guerra para conocer directamente, Claudia, lo que viven no solamente los militares profesionales, sino aquellos voluntarios, aquellos profesores, aquellos civiles
que hasta hace 18 meses tenían una vida común y corriente, como la que puedes tener tú o puedo tener yo. Y de un momento para otro tuvieron que, de manera voluntaria, ir a la guerra para defender a su país. Pues en ese lugar donde usted estuvo hace pocos días, un nuevo ataque ruso contra una cafetería, recordamos la noticia en esta ciudad ucraniana de Kupiansk, de la que nos estás hablando. Ahí acabó ese ataque ruso con la vida de varias personas. En medio de esta amenaza y en momentos en que las autoridades ordenaron a 11.000 ucranianos desalojar esa zona, Jefferson Beltrán viajó por carretera a las trincheras militares de esta ciudad, que está ubicada, como nos explicaba, a menos de 7 kilómetros de donde está el ejército ruso. Bueno, para llegar a una línea de combate se arriesga la vida, se hizo con mucha prudencia este trabajo periodístico, obviamente, queremos eso sí también resaltarlo, que fue con mucha prudencia, pero es un riesgo que se cumple desde el periodismo, es un riesgo que asume el periodista que quiere entregar las historias reales de lo que sucede en el lugar de combate. Ahí Jefferson pudo registrar esa cotidianidad, que es horrible decirlo, pero la guerra también genera una cotidianidad y el terror en el que viven los civiles. Esta es la segunda entrega del especial periodístico Ucrania en las entrañas de la guerra. Estoy cada vez más cerca del frente de batalla. Me dirijo ahora en un carro acompañado de una caravana militar hacia el este de la ciudad de Kharkiv, a la ciudad de Kupiansk, donde en este momento se libran los más intensos combates. En este momento nos dirigimos a Kupiansk, una zona fronteriza entre Rusia y Ucrania. Vamos a estar a más o menos 12 kilómetros de donde se llevan a cabo los combates, en los que los rusos buscan mantener esa posición que han logrado invadiendo territorios ucranianos, y los ucranianos buscan recuperar ese territorio que les ha arrebatado Rusia. Esto es una guerra que libra Ucrania por su libertad y por su derecho a existir. Vamos a hablar... no problema. Hemos tenido que parar porque pasamos por un checkpoint y los puntos fronterizos no estamos autorizados para grabarlos. Bueno, tuvimos que parar porque en los checkpoints no está permitido que grabemos. A medida que nos vamos acercando a las trincheras de esta guerra, los checkpoints o los puntos de control son más repetitivos, se encuentran con mayor frecuencia. Pienso en los riesgos de este reportaje. El temor es un constante sentimiento que aparece a cada momento en estos caminos, pero a la vez es un impulso, un motor que me lleva hacia las peligrosas trincheras, desde donde los soldados ucranianos se juegan la vida a diario para detener con valentía el avance ruso. Una vía sin pavimentar que levanta polvo y la salvaje destrucción que irrumpe en mi camino me indican que he llegado a la ciudad de Kupiansk, un pueblo fantasma, donde antes de la guerra vivían más o menos 60.000 personas y que ahora, tras los brutales y despiadados bombardeos rusos, yace en ruinas, en medio de la soledad y con sus casas completamente quemadas y con balas incrustadas. Estaremos ya en unos minutos en uno de los frentes de batalla que libra Ucrania contra Rusia, específicamente en el segundo frente de batalla. Estaremos a 10 kilómetros de donde se libran los combates en esta cobertura especial que realizamos para Noticias RCN, para el programa La Noche y para el canal NTN 24. Hemos llegado a Kupiansk. Aquí las medidas de seguridad se extreman muchísimo. Tenemos que ponernos este chaleco antibalas.
porque vamos a estar a menos de 10 kilómetros del primer frente de batalla, de la primera línea de combate entre rusos y ucranianos. Ya se escuchan al fondo algunos sonidos. Esto hace parte de la seguridad con la que tenemos que contar. Las explosiones continúan retumbando. Antes de ir a las posiciones de combate o trincheras, nos hacen unas últimas advertencias. Ви можете говорити, що це безпосередньо місто Куп'янськ. Donde grabáis la ciudad, podéis decir que es la ciudad de Kupiansk. В мене прохання поставитись до цього серйозно, бо це безпека наших захисників. Por favor, hay que entenderlo porque es la seguridad de nuestros defensores. O sea, en las posiciones no debemos decir exactamente dónde estamos. Зараз Estamos preparados para iniciar este trabajo periodístico en esta zona de conflicto. Estamos a escasos 10 kilómetros del lugar donde se llevan a cabo en este momento los combates entre rusos y ucranianos. Ya me encuentro con este chaleco, con este casco. Son las normas de seguridad que tenemos que tener para entrar en una zona de guerra. Vamos a ingresar. Subo ahora a otro vehículo. Voy acompañado de dos nuevos militares, un hombre y una mujer que desde ahora serán mi sombra y cuidarán de mi seguridad en el último trayecto de recorrido que me espera hacia las trincheras de Kupiansk. No deja de impresionarme continuar viendo tantas casas abandonadas, casas hermosas, casas donde en algún momento vivieron familias y que en este momento están abandonadas. En Kupiansk no hay pobladores, la mayoría de ellos han decidido desplazarse, han decidido salir de su región, no solamente por el impacto que generó en ellos la invasión rusa, porque aquí estuvieron los rusos ya. El ejército ucraniano logró recuperar parte de esta zona. Los pobladores se han ido porque temen una segunda invasión. Temen que en cualquier momento las bombas caigan en sus casas. Aquí no hay alarmas, acá no hay sirenas, acá una bomba cae de golpe. En Kiev, en Kharkiv, en Shion, tenías la oportunidad de que la alarma te avisara sobre la bomba. Aquí no. Hemos llegado al parecer al sitio donde vamos a estar con los combatientes ucranianos. Vamos a bajarnos. Al llegar a este lugar, lo primero que me encuentro es a un grupo de militares que está cavando nuevas trincheras. Me llama la atención que muchos de ellos son hombres que hasta hace 18 meses eran civiles que tuvieron que dejar a sus familias para unirse al ejército que defiende a Ucrania de la invasión rusa. Soy un profesor y mi principal motivación para estar aquí cavando profundas trincheras es que el ejército ruso no invada nuestro país y no mate a nuestros hijos y a nuestras mujeres. Bueno, seguimos nuestro recorrido. Estamos en la primera línea de combate. Hello. Acá vemos a los soldados haciendo las trincheras. Un trabajo que salva vidas. No sé si escucharon ustedes esa detonación. En este lugar cada vez se sienten más cerca o se escuchan más cerca las detonaciones de la guerra. Me están indicando que tengo que bajar a la trinchera. Voy a dejar de grabar unos minutos porque nos están dando indicaciones. Definitivamente cada vez es más evidente que estoy muy cerca de la línea de fuego. Es peligrosa, lo pienso, pero también creo en este momento que ningún lugar en Ucrania es seguro
y que, al igual que en los anteriores días, nada malo me va a suceder. Escuchan detonaciones hasta ahora, muy al fondo, yo no sé si ustedes alcanzan a escucharlas. Contamos con la protección en este momento de militares ucranianos, de blindados ucranianos que se encuentran en esta zona resguardando también esta visita que ha querido hacer la prensa internacional que hemos hecho en Noticias RCN. Algo está sucediendo. Algo ha sucedido, han lanzado un misil muy cerca de acá. Todo esto nos lo advirtieron antes de que tomamos la decisión de venir a este lugar. Inicialmente nos dijeron que garantizaban el trabajo de la prensa, pero que no respondían por nuestra vida, que era una zona de conflicto, que las Fuerzas Armadas ucranianas no eran responsables de lo que nos pudiese suceder en este lugar. Dicen que vamos a salir de esta zona y les contaré en unos minutos cómo acabó esta experiencia que acabamos de tener. Una experiencia única en el frente de combate. ¿Qué pasó, Jefferson? Porque estando en la trinchera, le tocó salir a usted, lo sacaron a los periodistas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué te sacaron? Claudia, desde que llegamos a ese lugar, las advertencias fueron muy claras. Teníamos que tener chaleco antibalas muy fuerte, como ustedes lo vieron en ese informe, y un casco que nos protegiera de los francotiradores. Esta ciudad es quizás el punto donde con mayor fuerza están atacando los rusos, y desde que entramos a esas trincheras nos advirtieron que teníamos que estar atendiendo las órdenes o por lo menos las instrucciones que nos daban los mandos militares, quienes eran los encargados de garantizar nuestra seguridad. La grabación de este reportaje transcurría en completa tranquilidad. Yo estaba incluso entrevistando a ese profesor que ustedes vieron en el reportaje, un voluntario que tuvo que ir a la guerra a defender a su hija y a su esposa porque él no quiere que el ejército ruso las asesine. Y estaba conversando con él y comencé a escuchar una serie de explosiones. Ya estaba prácticamente acostumbrándome al retumbar de esos golpes de artillería, pero de un momento para otro comenzaron a sonar más fuerte. Los militares ucranianos me indicaron que era momento de que estuviese dentro de una trinchera, que ese lugar iba a ser completamente seguro para mí. Me dejaron solo porque ellos tenían que ir a percatarse, a revisar realmente lo que estaba sucediendo, y de un momento para otro, como ustedes vieron en esa grabación que estaba haciendo con mi teléfono celular, se escuchó un estruendo, una bomba muy cerca. No supe si fue un dron, un ataque de dron, o si fue un misil, no me lo indicaron con precisión, pero la orden que me dieron los militares ucranianos fue la siguiente: tienes que salir inmediatamente de acá. Me indicaron un camino muy diferente al que había utilizado para entrar, y salimos de manera muy rápida de ese sitio. Luego nos enteramos que realmente estas tropas que estaban en esa trinchera habían sido víctimas de un ataque. Al parecer ellos se percataron de que había movimiento inusual, de que estábamos un grupo de periodistas en ese lugar, y muy seguramente por esa razón tomaron la decisión de atacar. Precisamente en esas trincheras militares de la ciudad de Kupiansk, que hemos venido hablando, el subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, encontró un revelador testimonio de un soldado voluntario ucraniano que ante la invasión rusa a su país dejó esa vida de migrante que tenía en la Unión Europea, una vida ya más acomodada, decidió enfilarse e ir a apoyar la ofensiva militar en defensa de su territorio, de su país.
Y en ese momento nos encontramos en Kupiansk, la zona fronteriza, muy cerca de Rusia y Ucrania. Estamos en el frente de batalla, en la línea más cercana. Me encuentro con uno de los militares ucranianos que está liderando la contraofensiva ucraniana, que busca liberar a su pueblo, recuperar sus territorios y que lucha por el derecho a existir de Ucrania. Buenas noches, y quisiera que me contara en dónde nos encontramos en este momento. Estoy aquí en una de las posiciones de la dirección de Kupiansk, es decir, noroeste de Ucrania, la región de Kharkov. ¿Qué ha sido lo más duro, lo más difícil, lo más triste de esta invasión a la cual los rusos los han sometido a ustedes? Lo más triste para mí es que está muriendo la gente. Porque la estadística de los muertos, de los fallecidos en esta guerra, es alta. Yo tenía un amigo que estaba en una unidad también aquí, y él falleció, y quedaron su mujer y su hijo. Es decir, la gente muere, y quedan sus familias, que están aquí llorando. ¿Usted qué le dice a los ciudadanos del mundo que ven esta entrevista y que quieren escuchar un mensaje del pueblo ucraniano, de los militares ucranianos? Que por favor nos ayuden. Yo estuve en Europa. Vivía allá antes de la invasión. Cuando empezaron los primeros meses, yo vivía en la Unión Europea. Y allí la gente no siente estas explosiones. No siente lo que está pasando aquí. Solo lo ven como algo lejano en sus pantallas de televisión. Pero aquí estamos luchando para que esta guerra no llegue a otros países también. Entonces pido ayuda. Pido que la gente salga a las plazas, que reúnan a los políticos y que hagan algo para ayudar a Ucrania. ¿Hace cuánto tiempo usted combate por Ucrania y por qué lo hace? Yo ya he estado contando esta historia varias veces. Es que antes de esta guerra, unos años antes, yo serví como policía, pero luego tuve que dejar mi trabajo y emigrar para trabajar como conductor, como migrante en la Unión Europea, llevando mercancía a largas distancias. Y luego, cuando inició la invasión a gran escala, yo entendí que no podía quedarme ahí, entonces me vine a Ucrania. Y ya después de 5 días me enfilé al ejército. Una última pregunta. De lo que ha vivido con sus compañeros, con sus amigos, ¿ha habido un instante en el que ha tenido que combatir? Sí, lo que tienen que entender ustedes es que ahora la guerra es distinta. Ahora es la guerra de los cohetes, de los misiles de largo alcance. Y esta unidad precisamente es una unidad de infantería, y lo que hacemos aquí es guardar las posiciones. Entonces lo que tenemos que hacer es atrincherarnos, hacer las trincheras más profundas para sobrevivir y para que no nos llegue artillería del enemigo. En estas posiciones lo que hacemos es defender esta línea de frente, es defender esa dirección. Tienen que saber que en esta unidad tenemos los oficiales, los comandantes que ya estuvieron en combate, incluso que ya estuvieron en contacto directo con el enemigo desde que empezó la guerra con Rusia. No a gran escala como ahora, pero sí en la de 2014. En caso de que las tropas rusas intenten saltar en esta dirección, nosotros estamos preparados. Quiero agradecer por esta entrevista. Tenemos que parar la entrevista porque pues, el sonido de las bombas, de las detonaciones es muy fuerte, y ellos han frenado sus labores de seguridad por atendernos en ETN 24, el canal RCN, Noticias RCN. El programa La Noche ha llegado a las trincheras a conocer los testimonios de los que están librando la guerra en este momento, de quienes están arriesgando su vida
por liberar a un país, por el derecho a existir que tiene Ucrania, que enfrentan una invasión hace más de 17 meses. Nos han permitido llegar a sus trincheras, a los lugares donde ellos protegen su vida para salvar la vida de otros. Volvemos a los estudios de NTN 24 y ya más adelante regresamos desde otro punto de estas trincheras que estamos caminando en compañía de los militares ucranianos. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya regresamos para seguir conversando con Jefferson Beltrán sobre su experiencia en terreno de la guerra en Ucrania, país invadido por Rusia hace 6 meses y en donde se han vivido todo tipo de horrores. Cuando volvamos, vamos a explicarles a ustedes por qué Izium, esta pequeña ciudad y sus alrededores y sus bosques se han convertido en un símbolo absoluto del horror de esta guerra en Ucrania. Ya regresamos. Nosotros sabemos que nos critican hasta por cantar un gol. Por ejemplo, miren lo que dice @ElkinOrjuela. Estoy mamado de que el cantante se sobreactúe con cada gol que narra. Por eso, invitamos al mismísimo Elkin para que nos muestre cómo se canta un gol. Agua, por favor. Hay gol del equipo local, la afición está emocionadísima. Esto es francamente algo nunca antes visto. No, de nuevo, con más emoción. ¡Gol, gol, gol! Corte, no funciona. Elkin, nuestro equipo es criticable, pero irreemplazable. Por eso, el grito de gol del cantante se encontrará con nuestra selección en el camino a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Nos vemos en Fútbol RCN. Estamos viendo La Noche. Pronto, las 24 candidatas de Miss Universe Colombia 2023 nos sorprenderán con su inteligencia y su belleza. Encontrémonos con la belleza de las mujeres colombianas en Miss Universe Colombia 2023. Transmisión exclusiva desde el Centro de Convenciones Puerta de Oro de Barranquilla. Este sábado, 8 de la noche. Estamos viendo La Noche. Estamos presentándoles a ustedes la segunda parte de Ucrania, en las entrañas de la guerra. Un reportaje que ha hecho el periodista Jefferson Beltrán de NTN 24 y de RCN Televisión de Colombia en terreno ucraniano, trayendo todos los testimonios de civiles y militares que enfrentan con mucha valentía y resisten a la invasión rusa a Ucrania que comenzó hace 18 meses. Ahora hablemos de Izium, precisamente. Esa ciudad que, como les decíamos, es testimonio de un horror. Bueno, en este momento movilizarse por las carreteras ucranianas implica un riesgo constante, porque ahí son bombardeadas las vías permanentemente. Jefferson Beltrán logró llegar a Izium, esta ciudad que estuvo invadida por las Fuerzas Armadas rusas y que después de unos combates muy cruentos, muy intensos, fue recuperada por el ejército ucraniano en septiembre de 2022, vive el dolor de sus muertos. En su recorrido por las entrañas de la guerra en Izium, el subdirector del programa La Noche encontró a 3 hombres que fueron golpeados y electrocutados por los rusos, que sufrieron torturas, una situación que han vivido centenares de civiles en esta ciudad. Estoy en el suroeste de Ucrania. Continúo recorriendo el umbral de la guerra y ahora me voy a trasladar desde Kharkiv a Izium, una ciudad que fue destruida e invadida por Rusia durante cerca de 6 meses y que fue liberada por las Fuerzas Armadas ucranianas el pasado 10 de septiembre. Nosotros estamos yendo a
un sitio que se llama Izium. Izium en traducción quiere decir pasa de uva. Es una ciudad chiquita, bastante chiquita, hermosa. Es un lugar estratégico de Ucrania, fue estratégico en varias guerras. Tenía muchas batallas en Segunda Guerra Mundial también, porque es estratégico para Ucrania. Ahora tenemos que bajar porque no vamos a poder filmar acá. Ok, vamos a bajar en la cámara. Aquí viene un rockford. Ya te sigo preguntando. Lo que acaba de suceder es que tuvimos que parar la entrevista porque las Fuerzas Armadas ucranianas no permiten que las cámaras de televisión graben los retenes militares que se encuentran en estas vías que controlan la seguridad de las principales ciudades de Ucrania. Y prestan atención, ven ahí en la ruta hay como unas huellas. Estas son las huellas de las minas. Durante este recorrido en carro que durará más de 2 horas, me encuentro con un bello paisaje que esconde otra de las amenazas que enfrentan los ucranianos: las minas antipersonal sembradas en medio de estos esplendorosos campos de girasoles. Estamos yendo en la ruta que estaba de 2 lados, tiene peligro de minas. No se puede, por ejemplo, no podemos bajar y pasar afuera de la ruta porque hay peligro de que explote. Sí, no sabemos cuántas minas acá y cuánto se lo puede destinar. Ajá. Cuando vemos los cartelitos de costados, ahí dice peligro porque hay minas, hay unos signitos rojos. Ahí sí no se puede bajar porque está seguro. Y estos fueron los territorios que fueron temporalmente ocupados por los rusos. Cuando los rusos se iban, dejaban las minas en todos lados. Ahí, por ejemplo, hay estas, ahí de este lado, pues lo vemos antes de otro lado. Ahí sí todo ese territorio está minado. Oceana, ¿qué sucedió acá en el mes de febrero cuando los rusos intentaron invadir Kiev? El mes de febrero, el año pasado, acá tenés otro territorio de minas. El 24 de febrero de 2022 entraron los rusos. Lo que pasa que el territorio que ahora estamos viajando es muy cerca, está de frontera a Rusia. De Kharkiv que salimos hasta la frontera de Rusia son menos que 40 kilómetros. Estas son las primeras imágenes que logro ver y captar al entrar a Izium. Casas destruidas, edificios quemados, el infierno de la guerra. Cuando estaba bajo ocupación Izium, los rusos no dejaban sacar los cuerpos de los edificios estos. En uno de estas casas murió una familia que eran 4 generaciones. 8 personas. Hemos llegado a la ciudad de Izium, donde entre el mes de marzo del año 2022 y el mes de septiembre, los ucranianos enfrentaron una de las invasiones más violentas, más agresivas de la que ha tenido memoria la humanidad. En este lugar que se encuentra en la parte de atrás, se encontraba el cuartel de policía central de Izium. En los sótanos de este lugar fueron torturados civiles, militares y policías ucranianos durante el tiempo que los rusos estuvieron en este lugar. La primera es que la gente no dejaron salir afuera al sol durante 40, 60 días, 65 días, pero es lo más fácil, diría. También los rusos utilizaron electricidad como dinamo máquina para torturar a la gente con electricidad. Dispararon encima de la cabeza para
provocar el miedo que te ejecuten. La persona cada vez piensa que le ejecuten, pero no pasa nada. Utilizaron, como diría, electricidad, les pegaron y también pusieron la cámara, esa cámara de gas y cerraron la entrada de oxígeno. Durante el recorrido por esta ciudad, por Izium, tuvimos la oportunidad también de hablar con un valiente policía que fue torturado por chechenos y por rusos en esta ciudad y que logró salvar su vida. Su testimonio nos muestra las cicatrices que deja esta invasión en quienes estuvieron en este lugar el día que entraron los rusos. El 2 de mayo del año pasado, en un vehículo civil que tenía marcada la letra Z, los rusos se acercaron a mi casa y me sacaron a las 8 de la mañana. Cuando salí del cuartel de policía, los rusos me ordenaron que pusiera las manos arriba y que mirara hacia abajo. Yo obedecí. Uno de ellos me registró mis bolsas y me requisó. Cuando estaba en el coche ataron mis manos y me colocaron una bolsa sobre mi cabeza. Luego me metieron en un sótano, me golpearon por 20 minutos, luego me electrocutaron y después con un bolillo de policía me golpearon. Tenía muchas heridas en mi cabeza, me torturaron con electricidad. Esto lo hacían 2 o 3 veces al día, no me dieron ni agua, me preguntaban por la ubicación de los policías ucranianos y los militares. Yo les respondí que no sabía. No me creyeron y 3 hombres con el rostro cubierto comenzaron a golpearme una y otra vez. Me asfixiaron. El 7º día entró un checheno y me golpeó como loco, diciendo que ellos estaban cansados de mis mentiras. Me rompió mi mano, después con una pala pequeña destrozó mi nariz. Pero no solo militares y policías fueron víctimas de torturas. Este psicólogo, de 52 años, me asegura también haber padecido tratos crueles durante 6 días por parte del ejército ruso. ¿Qué es lo que pasaba? Entrabas, después nos estaban conectando la electricidad. La mano estaba para atrás en esposas y a los dedos ponían las clemas y ahí ponían la electricidad. Yo me caía, tenía raspada la cara, todavía me duele la mano, el brazo porque me lo habían sacado del lugar. Me pisaban arriba y ya me pusieron las clemas de electricidad en las piernas, en los dedos de las piernas. Y dentro de este recorrido llegamos a un nuevo lugar. Este fue uno de los edificios bombardeado por parte de las fuerzas rusas cuando ejecutaron esa invasión en esta población desde el mes de marzo hasta el mes de septiembre. De 50.000 personas que vivían en este lugar, únicamente quedan 20.000, cerca del 80% de todos los edificios quedó completamente destruido. Uno de ellos, el que se encuentra en la parte de atrás, el cual fue destrozado por un misil lanzado desde territorio ruso. Es evidente, ustedes lo ven en las imágenes. Aquí, en Izium, las heridas de la guerra aún no han cicatrizado y sus víctimas piden justicia. Jefferson, ¿por qué era importante visitar Izium? ¿Por qué era fundamental para este reportaje que le entregas a los televidentes de NTN 24? Claudia, por varias razones. La primera de ellas, era necesario ir a las zonas que fueron invadidas por los rusos, que en el pasado estuvieron ocupadas. ¿Y cuál era nuestro objetivo? Realmente recoger esos testimonios que ustedes acabaron de escuchar de los civiles que vivieron en carne propia los vejámenes de la invasión. Experimentamos algo muy parecido a lo que vivieron los ucranianos hace cerca de 11 meses. Cuando entramos a Izium, nos encontramos con una ciudad completamente destruida, Claudia. El 80% de todas las construcciones quedó completamente bombardeada
variada, con rastros de disparos y en su mayoría de lugares están las cicatrices de esa guerra que sufrieron los ucranianos durante todo este tiempo que los rusos estuvieron en ese lugar. Una de las cosas que más me llamó la atención, Claudia, fue la forma como algunos pobladores de Izium, pese a la amenaza de los bombardeos, continúan en ese lugar. Recordarás tú, Claudia, y nuestros televidentes, que cuando estábamos en Izium, inclusive en la ciudad de Kiev, en la capital, la alarma suena y uno puede bajar o cualquier persona de la familia baja de manera inmediata al búnker para protegerse. En este caso, en Izium, la alarma no da tiempo de bajar porque ya estamos cada vez más cerca de la frontera con Rusia. Por lo tanto, el riesgo es bastante elevado. Otra de las cosas que es impactante en este lugar, Claudia, es lo que sufrieron aquellos familiares de militares. Ellos aseguran haber sido torturados e incluso haber sido obligados a delatar a otras personas de Izium, a otros pobladores. Todo esto con el objetivo de salvar sus vidas. Estos relatos fueron bastante importantes para este reportaje porque nos permitieron conocer de manera directa qué sufrió la población ucraniana durante la ocupación rusa. MasterChef Celebrity presenta el Top 10. Zulma, Diego, Barragán, Marta, Negrito, Natalia, Nela, Adrián, Carolina, Daniela. Para llegar hasta acá, ellos han superado retos de campo, cajas misteriosas, retos por equipos. Ahora comienza la verdadera competencia. Tendrán que demostrar que no es casualidad haber llegado hasta acá. MasterChef Celebrity, lunes a domingo, 8 de la noche. Encontrémonos, Canal RCN. Estamos viendo La Noche. Con su dulzura e infinita paciencia, Vamos a estudiar mucho, pero también vamos a divertirnos mucho. la profesora Jimena Qué bonita es la maestra. hizo que el amor fuera la materia más importante de esta escuela. Has tenido la honradez de decirme la verdad. Yo arreglaré esto. Siempre pensé que el mejor modo de conducir a los niños es tratándolos con dulzura y cariño. Sí, ¿verdad? Carrusel, lanzamiento, sábado 9 de septiembre a las 10:30 de la mañana en Las Mañanotas. Estamos viendo La Noche. Tras la liberación de la ciudad de Izium, los ucranianos descubrieron un bosque que fue convertido en cementerio durante la ocupación rusa. En sus fosas comunes hallaron 447 cadáveres que son pruebas de ese horror de tortura, de barbarie que padecieron los habitantes de esta región durante los primeros 6 meses de la invasión rusa. El olor a muerte impregna este bosque, el último lugar que visité antes de finalizar mi recorrido por Izium. Continuamos en este recorrido por Ucrania. Ahora me encuentro en un sitio que está cargado de una fuerte emotividad. Hasta aquí llegan familiares de las víctimas mortales que dejó la invasión rusa en la ciudad de Izium. Esto que ustedes ven en la parte de atrás son fosas comunes que fueron halladas por las autoridades ucranianas luego de que recuperaron esta región, y lo que se encontraron fueron 447 cuerpos, 22 de ellos de soldados que fueron torturados en el marco de la invasión que ejecutó durante aproximadamente 4 meses Rusia en esta zona. Vean ustedes las imágenes de la barbarie, el símbolo de lo que representa para los ucranianos esa lucha por su libertad, esa lucha por el derecho a existir y esa lucha por la justicia de sus muertos. Cuando las Fuerzas Armadas ucranianas recuperaron esta ciudad, se encontraron no solo con la destrucción y la desolación, también encontraron en la muerte un testigo excepcional del horror,
de los actos macabros que fueron cometidos por el ejército ruso. Estas fosas comunes son prueba fehaciente de los brutales crímenes de guerra que fueron cometidos durante la ocupación. Por ejemplo, aquí en esta zona forestal fueron encontradas personas con signos de tortura. Muchos de ellos eran civiles y, según los forenses ucranianos, fueron asesinados atados de manos en estado de indefensión. Lo que hicieron los rusos aquí es una práctica caníbal. Es como cuando una especie se alimenta de la misma especie. Por eso no puedo ser neutral ante los crímenes que se están presentando en Ucrania. Hay una frase que dice que los lugares más oscuros en el infierno están para quienes se mantuvieron neutrales frente a una situación crítica de guerra como esta. Yo creo que un día tal neutralidad va a ser una vergüenza para los líderes mundiales que todavía la mantengan. Jefferson, y la resistencia de los civiles, su gente logró resistir y logró recuperar su territorio. Jefferson, muchas gracias por esta segunda entrega de este reportaje tan importante, tan valioso periodísticamente y tan arriesgado para usted. Mañana tendremos el tercero y hablaremos de otro de los puntos de esta guerra, que son aquellos combatientes que, sin ser ucranianos, han decidido unirse a la resistencia en Ucrania, ya sea por principio, porque no están de acuerdo con que Rusia, esa potencia, invada a un país democrático, y otros porque sencillamente es su trabajo. No les gusta que les digan mercenarios, pero así pues se les han conocido siempre en la humanidad, que lo hacen porque es su trabajo. Entonces vamos a hablar también y vamos a conocer parte de esos testimonios, y seguiremos también escuchando voces de civiles que son muy importantes. Jefferson, gracias. Claudia, gracias a ti por esta oportunidad y por este respaldo periodístico del canal NTN24 y también respaldo humano que me diste durante todos los días que estuve en esa guerra. Una feliz noche para ti y, por supuesto, para todos nuestros televidentes. Momenticos a veces estresantes y difíciles, pero bueno, como buen reportero han sido superados. A nuestros televidentes, gracias por acompañarnos en este recorrido que nos da la oportunidad de aprender y de acercarnos a uno de los conflictos más intensos que vive la humanidad y que no debería estar sucediendo. De esta manera, de la mano de Jefferson, estamos comprendiendo parte de ese conflicto, de esa guerra y de lo que no debe ser en nuestra historia contemporánea, que es que un país decida invadir a otro. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos mañana en esta tercera entrega.